Bueno, pues como Perla ha nombrado lo de la tele, yo ahora voy a hacer un poco de Iñaki López para presentaros a Alfredo. Alfredo Corel, pues yo tengo hoy el gran placer de presentar a Alfredo, que es catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid, donde también es vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital, pero probablemente por lo que conocemos todos, yo creo, de nosotros, Alfredo, ahora es por su gran papel de divulgador de la ciencia y sobre todo el divulgador de la composición y el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario, que como sabéis es una de las 4 áreas emergentes de esta edición de Aciertas. Bueno, pues sabéis que al igual que nuestro sistema inmunitario innato, pues al principio del curso todos los docentes os enfrentáis a un gran número de agentes extraños, que son los alumnos. Y entonces alguna de estas barreras físicas, como por ejemplo la pose al principio de, bueno, aquí el que manda soy yo. O alguna de las barreras químicas de decir, venga, a segregar neurotransmisores a tope para estar alerta con todos ellos, pues se ponen a funcionar. Al cabo de unas semanas, al igual que lo que ocurre es que estas barreras empiezan a caer y lo que entra a funcionar es el sistema inmunitario adquirido, mucho más especializado, compuesto por un gran número de células y de moléculas químicas, como por ejemplo las proteínas del complemento. Y entonces ahí pues somos capaces de generar una cierta tolerancia frente a estos agentes extraños y ya dejan de ser una amenaza para nosotros e incluso pues nos dan grandes satisfacciones. Bien, pues así de una forma muy didáctica, muy apasionante y sobre todo, que es algo que yo tengo que agradecer a Alfredo, muy rigurosa y científica, pues Alfredo nos va a hablar de lo que es el sistema inmunitario, nuestro sistema inmune, cómo funciona y qué herramientas utiliza para hacer frente pues, a numerosas amenazas a las que estamos enfrentados. Una de ellas pues ya las conocemos todos, la amenaza del coronavirus, pero que gracias a la ciencia y sobre todo al trabajo de grandes inmunólogos como Alfredo, pues tenemos ya una herramienta capaz de hacer frente a esta pandemia y esperemos que en breve tiempo pues podamos controlarla y nos vendrán otras, pero seguiremos trabajando todos en ello. Así que muchas gracias, Alfredo, y adelante con tu charla. Pues muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecer también a COSCE por este grupo de trabajo de Aciertas, que me parece un acierto, nunca mejor dicho. Y quiero agradecer sobre todo a Inma su papel, bueno, a Juan, que no está, que hizo de Celestino para que Aciertas y yo coincidiéramos, y a Inma por su trabajo de coordinación de todos los webinars del simposio y su persecución conmigo, que no ha sido sencilla. Entre Iñaki y ella me han tenido el teléfono bloqueado. Bueno, yo hoy me he debatido en cómo presentar y qué hacer, y bueno, que he creído que finalmente lo mejor era traer un poco aquello por lo que se me conoce, el desarrollo de estos metáforas, hemos hablado en la comida, metáforas tridimensionales, para contaros un poco el sistema inmunitario y cómo se pueden utilizar todos estos elementos en la docencia, porque en el fondo hoy en este simposio estamos casando la docencia con la ciencia. Y bueno, pues yo me he dedicado en los últimos tiempos un poquito más a la divulgación. Quería hacer un apunte un poquito de la trayectoria. He pasado por distintas etapas en mi trayectoria como científico. Quizá la primera, cuando estaba pues casi sin acabar biología, ya empecé a hacer investigación en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y bueno, pues fueron unos primeros años súper intensos en investigación, donde prácticamente pues pasábamos los fines de semana y muchas noches investigando. Mi campo de trabajo fue la histocompatibilidad, la compatibilidad entre tejidos en el trasplante, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de encontrarme con un gen y descubrir un gen humano. Fue de los primeros genes humanos que se secuenció en España. Y también fui de los afortunados que tuvo el primer secuenciador automático que llegó a España y la primera máquina de PCR automática que llegó a España. Esa PCR que mucha gente piensa que se ha descubierto el año pasado para hacer las PCRs del coronavirus, por cierto, ¿no?
Entonces, de hecho, en mi Instagram encontré una joyita y colgué el telediario de Fariñas, un gran comunicador y ya fallecido, en el que enseña el primer secuenciador automático que había llegado en España, el 8 del 8 del 88. Por eso no se me puede olvidar nunca el año. Entonces, los primeros años fueron de investigación en el 12 de octubre y según acababa la tesis doctoral, bueno, pues me propusieron contratarme de adjunto, lo cual era un cambio absoluto de tercio. Seguí haciendo bastante investigación, pero pasé a hacer un trabajo de inmunólogo clínico, de ayuda al diagnóstico, de ayuda al trasplante. Me incorporé a los equipos de trasplante del hospital y bueno, pues entre uno y otro pasaron bastantes años. En esos años postdoctorales dije dos noes muy importantes en mi carrera y probablemente han marcado que esté aquí hoy haciendo esto. Son estas disyuntivas que uno tiene a lo largo de la vida y que luego puedes repasar y decir, bueno, hice lo correcto. Yo creo que sí, pero el secuenciador llegó y claro, éramos el equipo que más lo había utilizado. Yo secuencié muchos genes y llegó la empresa americana que tenía el aparato, el equipo, y me quiso contratar para ser el experto del secuenciador en España. Entonces dije que no. Dije que no y que quería seguir en ciencia. No me fui a la parte, digamos, más comercial. A lo mejor hoy sería mucho más rico, no lo sé. Y luego a los poquitos semanas de esto, fue todo más o menos a la par, llegó el mejor experto en HLA del mundo, que trabajaba en la Universidad de Harvard, y me dijo que por qué no me iba con él a hacer un postdoc. Y le dije que no. Y le dije que no porque en ese momento yo estaba empezando a trabajar en el mundo del trasplante, en el mundo del diagnóstico del trasplante, y para mí eso me daba una satisfacción que no pensaba que me lo iba a dar volver a la investigación pura y dura que iba a encontrar en la Universidad de Harvard. Así que bueno, pues esa estancia no llegó en ese momento, llegó años después en Londres, de la que no me arrepiento, y también allí volví a decir que no, porque ya una vez que acabé mi estancia en Londres, que fue también dedicada al trasplante, el jefe de allí se entera que vengo a España a hacer la oposición a la Universidad de Valladolid, en la que sigo desde entonces, 21 años hace, y me dice, bueno, ¿por qué no te quedas aquí de Science Scientist? Digo, hombre, ¿y por qué no me has ofrecido eso antes de que vaya a España, haga la oposición y la gane? Digo, ahora, ya con todo más o menos conseguido, me ofreces el triple del sueldo o el cuádruple del sueldo, una bestialidad, ¿no? Y en un Londres bullicioso y, bueno, fantástico. Y dije que no. Entonces, bueno, volví a Valladolid y en la vuelta a Valladolid, que hace ya 21 años, hubo un tercer cambio. O sea, el primer cambio fue investigación, luego un poquito combinado, pero sobre todo me dediqué mucho al diagnóstico y al trasplante, y en el cambio la llegada a Valladolid me metió de bruces en el mundo de la docencia, porque era la universidad, y aunque estamos acostumbrados en nuestra universidad, y antes lo estábamos hablando en la comida con Paloma, que bueno, pues que la academia a veces es muy poco permeable a la docencia y lo ve como una carga obligada por ser profesor de la universidad y muchos solo quieren hacer investigación. Yo me tomé aquella tarea con mucha responsabilidad y me dediqué durante los siguientes años a desarrollar muchísimo la docencia de la inmunología en la Universidad de Valladolid, bueno, pues hasta convertirla en un punto a nivel de docencia de referencia en España y en muchos países. Tenemos un proyecto internacional de 8 universidades, ¿no?, que trabajamos para una mejor docencia. Y es este proyecto, a la postre, el que hace apenas 6 años me llevó a la divulgación. Me llevó a la divulgación de otra manera muy distinta en la que me estáis viendo ahora en los últimos meses, y empecé conectando la docencia con la divulgación con los propios estudiantes. Aprovechando el Día Internacional de la Inmunología, que es cada finales de abril, empecé a hacer unas jornadas de innovación docente, las llamaba, pero luego en el fondo me di cuenta que era una divulgación, es lo que llaman hoy en día los pedagogos el aprendizaje-servicio, en el que los propios estudiantes preparaban materiales de tono divulgativo de la ciencia y salíamos a un pub a contarlos, ¿no? Entonces, esta actividad la llamé Tus defensas salen de cañas, y cada año a finales de abril hacemos esta fiesta en Valladolid y ya, bueno, salimos en prensa local, lógicamente, menos estos 2 últimos años, el pasado, porque estábamos absolutamente confinados, y este año, porque aunque ya no estábamos confinados, estaba toda la hostelería en Castilla y León cerrada. Entonces no se podía celebrar este tipo de actividades a finales de abril. Así que hemos hecho un amago de esta actividad online, pero yo espero volver. Y ese fue mi pinito inicial en la divulgación. Me llevó
a las redes sociales, está trabajando mucho en redes sociales, pero sin duda llegó el tsunami en marzo del año 2020. Yo era miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología y sacamos una nota de prensa cuando vimos cómo estaba el percal y cómo estaban otras sociedades científicas hablando de inmunología a veces un poquito desenfocados. Así que dimos ese paso, hicimos la nota de prensa y aquí estoy. Básicamente ese ha sido el cambio. Sí que, como todo lo que hago, como cuando me metí en la docencia, no me valía hacerlo de puntillas, no me valía ser muy buen investigador y mirar de refilón a la docencia. Cuando me metí en la divulgación también me pasó lo mismo. A la tercera televisión en la que participé, hice un examen de conciencia de las previas y dije, no, Alfredo, esto no está funcionando. Si quieres hacer esto, se tiene que enterar el público al que estás hablando. Y me iban a preguntar de anticuerpos neutralizantes, que ahora en un momentito os voy a enseñar qué es esto. Y los anticuerpos neutralizantes, yo decía, bueno, ¿y cómo explico esto? ¿Cómo explico esto? Yo sentado con el Skype ya encendido, iba a hablar con Joaquín Prat en 4 al día, que era por la tarde, y te conectan pues 10 minutos antes, cuando no te conectan media hora antes, porque aquí estás un poco a la tiranía del director del programa o de la directora del programa que corresponda, ¿no? Entonces yo estaba conectado a 5 minutos de entrar y dije, ¿cómo explico? Porque yo lo iba a decir, pero ¿cómo se entiende esto visualmente? Entonces cogí una botella de beber agua, esto no me lo he traído porque me he traído el 10%, si es que llega, de los cachivaches que he ido generando en este año y medio. O sea, en mi casa me van a echar, pues ya no hay armarios, no hay sitio, ¿no? Entonces esa parte no me la he traído, pero cogí, esa creo que la conté en el webinar, y os enseñé una botella de agua, de estas de aluminio, y eso era mi célula. De pronto dije, bueno, la boquilla de entrada va a ser el receptor en la que se une el virus. El virus encontré unos minions, que aunque parezca mentira, tengo minions en mi despacho, entonces unos minions que se colaban perfectamente en ese agujero. Y dije, bueno, ¿y ahora cómo demuestro ese bloqueo, ¿no? El anticuerpo que neutraliza? Y bueno, ahí eso ya en la habitación no lo tenía, ya no soy tan friki, me di una vuelta rápida y encontré la pinza de tender la ropa en la cocina y dije, ya está, con la pinza sujeto el minion y entonces aunque entra en el agujero queda bloqueado con la pinza y ya no puede entrar. Y bueno, pues aquello fue la explicación de la neutralización de anticuerpos y el inicio un poco de esta trayectoria, que luego se complicó y me llegaron a pedir que explicara pues toda la respuesta inmune con Star Wars en 10 minutos y dices, bueno, esto es imposible, esto es casi absolutamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, alguna por ahí hay grabada en CNN Internacional y en Radio Televisión Española que no estuvieron mal, pero bueno, ya la cosa se fue complicando, nos abrieron de este confinamiento y empecé a utilizar estas piezas que ya conoceréis muchos. Y volviendo a la introducción que me ha hecho tan bonita, justamente yo me voy a dedicar hoy a la respuesta adaptativa y sobre todo al desarrollo, al diseño tan espectacular, al hito histórico que ha supuesto el desarrollo de las vacunas para la COVID-19 en estos, bueno, las primeras en 9 meses, básicamente. Y también a una queja, y ahora que estamos aquí, pues una federación de sociedades, a una queja de cómo tenían estos mismos datos los equipos españoles que están desarrollando vacunas, los mismos datos que tenía la Universidad de Oxford y los mismos datos que han tenido el resto de compañías, y su vacuna en cambio va con mucho retraso por la falta de inversión estructural que tenemos histórica en ciencia en nuestro país, ¿no? Porque el mismo día que se secuenció el primer coronavirus desde Wuhan, ya tenía Mariano Esteban diseñada su vacuna, Luis Enjuanes diseñada su vacuna, al menos ellos dos que yo conozca, seguro que el resto también. Pero el mismo día Oxford la tenía y Oxford salió al uso público en diciembre de 2020, es decir, 11 meses después de la secuenciación aproximadamente. Bien, cuando un organismo nos va a infectar, y aquí ya me voy a esta zona, cuando cualquier organismo nos va a infectar, como bien nos has dicho, perdóname, Belén, yo distingo que la respuesta inmunitaria, las defensas, las podemos catalogar en 3 escalas. La primera es los tejidos que hacen de barrera entre el interior y el exterior del organismo. Ahí tenemos la piel y todas las mucosas que recubren el ojo, aunque sea muy chiquitito, tenemos un epitelio que recubre el ojo, la zona blanca del globo ocular, y también
por debajo de los párpados, tanto los inferiores como los superiores, todas esas células que recubren ese tejido es la conjuntiva y eso es una barrera entre el interior y el exterior. Luego la que más conocida es la mucosa digestiva, desde la boca hasta el ano, muchísimos metros cuadrados de ese epitelio que recubre y separa interior de exterior, y luego tenemos la mucosa respiratoria, que no es tan amplia, pero también es bastante grande, y todos tenemos abajo la mucosa genital y la mucosa urinaria, que lo llamamos de modo conjunto genitourinaria. Bueno, pues todo eso hace como si fuéramos un donut. Somos un donut con orificios de entrada, orificios de salida y todo lo demás recubierto. Y esa es la primera defensa que tenemos. Casi nadie se ha atrevido a cuantificar de cuánto nos protege este nivel primero de defensas sobre agresiones exteriores, pero yo me atrevo a decir que como mínimo un 95% de los agentes infecciosos no entran porque tenemos muy bien esas mucosas. ¿Qué son esas mucosas? Pues pensad en una pared de ladrillo, donde las células del epitelio son los ladrillos y ese cemento que une los ladrillos son estructuras como los desmosomas, uniones muy fuertes intercelulares. Alguna vez entre esas células, que son todas muy iguales, además muy angulosas, que aquí tenemos una que la voy a usar de ejemplo, ¿no? Son células así como ladrillos. De vez en cuando hay algunas que secretan sustancias, que son lo que llamamos de modo general el mucus, ¿no? El moco. Y que esos hacen la defensa física, la añaden una defensa química. Así que aparte de ser una empalizada, células muy fuertemente unidas, primero tienen un metabolismo muy rápido, con lo cual los ácidos grasos de la superficie producen un entorno ácido, un pH ácido, y si os habéis fijado al mirar los jabones, los champús, están todos en un pH 5,5, ese es el pH de nuestra piel, que eso es hostil para muchos microorganismos, pero además esas células secretan un mucus en el que hay sustancias como la lisocima, hay sustancias también llamadas de modo general defensinas, que serían antibióticos de nuestro propio organismo, sintetizados por nuestras propias células, y además hay células que tienen una especie de flagelos, ¿no? De flagelos de cilios que hacen un efecto barrido, con lo cual se quitan de en medio las cosas que le pueden infectar. ¿Y esto es así solamente? No. Además, ese epitelio, toda la piel y todas las mucosas que os he dicho, aparte de ser una barrera física, una barrera química, son barrera biológica, porque están recubiertas de modo natural de microorganismos. Microorganismos que no nos hacen ningún daño. Antiguamente esto se le llamaba la flora saprofita. Hoy en día el concepto es mucho más amplio y hablamos de la microbiota. Solamente en el intestino tenemos que contar más de 500 especies distintas de bacterias y no sé si unas 100 de hongos distintos que conviven perfectamente con nosotros y no solo, a veces nos son beneficiosos. Por ejemplo, hay algunas bacterias que nos ayudan a la síntesis de vitamina K. Tan importante es la microbiota que ya para algunas personas es como un tercer órgano del sistema inmunitario. Y de hecho, cuando hay una disbiosis, es decir, cuando hay una mala composición de esa microbiota, se producen enfermedades. Y ya se está trabajando con lo que se llama el trasplante fecal, que sé que suena fatal. El trasplante fecal se está trabajando para tratamiento de algunas enfermedades, como por ejemplo las inflamatorias intestinales, la enfermedad de Crohn, entre otras. Importante, esto ya se está vendiendo en Internet de modo libre desde Estados Unidos, estas colecciones de flora para hacerte un autotrasplante, que a nadie se le ocurra, porque esto se debe manejar por alguien experto y sobre todo desde el mundo de la medicina. Así que esa es la primera barrera y yo creo que esa barrera pues, nos libra de fácilmente un 95% de posibles agresiones, pero a veces que falla y si yo voy andando en verano me pincho la planta del pie, me echo una herida o me doy un golpe, me hago una herida o me cepillo muy fuerte los dientes, me hago una herida o tomo un alimento un poquito ácido o básico y me hago una ulcerita, quiero decir, se rompe. No es 100% infalible, entonces entra en marcha los mecanismos innatos, que tampoco me los he traído, entre los que tenemos pues, las células NK, que son unas células muy potentes, asesinas naturales, tenemos parte del sistema de complemento, que está en nuestra sangre, tenemos células fagocíticas, como los macrófagos, que los tenemos en muchísimos tejidos, y tenemos todas las células estas que cuando nos hacen la analítica en sangre las vemos, ¿no? Los basófilos, neutrófilos, eosinófilos, que son los llamados de modo conjunto granulocitos. Todo esto y muchas más sustancias y células, porque el sistema inmunitario es la suma de células y de moléculas,
Todo esto compone lo que llamamos inmunidad innata, que se pone en marcha además de modo instantáneo. Según se ha roto la barrera física y el microorganismo ha entrado en nuestro cuerpo, se pone en marcha la inmunidad innata y las primeras acciones las tenemos en minutos u horas post-infección. Pero no suele ser suficiente y hay que poner en marcha los mecanismos adaptativos, que además es un logro en la evolución que se ha conseguido en los mamíferos, en los vertebrados, perdón, con su máxima expresión en los mamíferos y entre ellos el hombre, ¿no? Tenemos una posibilidad de contestar a patógenos distintos inigualable, del orden de 10 a la 12, o sea, estamos preparados para contestar a 10 a la 12 amenazas diferentes. Esto es una salvajada, y sobre todo si pensáis en el genoma humano, porque si tenemos sustancias para contestar a 10 a la 12 cosas distintas, tendríamos que tener 10 a la 12 genes de anticuerpos. Y nuestro genoma humano tiene, pues creo que del orden de 30.000, 35.000 genes. Es decir, que hay toda una organización genética única para el sistema inmunitario, motivo por el cual además se llevó Tsutomu Tonegawa cuando lo descubrió el Premio Nobel de Medicina, cómo se organizan los genes para organizar las inmunoglobulinas o anticuerpos y los equivalentes en los linfocitos T. Bien, ¿qué pasa entonces cuando un organismo, y ya empezamos a hablar de coronavirus como ejemplo, infecta una de nuestras células? Bueno, en este caso el coronavirus lo tengo reflejado pues, por su forma esférica y con 4 colores distintos de proteínas para que sea más sencillo de entender en su superficie. Y bueno, pues tiene ya la marca de aquel inicio de la Guerra de las Galaxias y además se entiende bastante bien, ¿no? Es el malo de la película y una de sus proteínas, la roja en este caso, no te preocupes, Paloma, es el pie y a partir de este momento me va a hacer poca falta. Una de las proteínas, la roja, tiene un receptor en nuestras células, en células de muy distintos tejidos, pero entre otras las vías respiratorias, que es por donde entran los virus respiratorios. Esta proteína, también habréis oído hablar de ella en estos meses, se llama AC2, que es un receptor de angiotensina 2. Y entonces el encaje de la proteína del virus, que es la proteína S o proteína Spike, con este receptor AC2, abre la célula y el virus entra en el interior. ¿Qué pasa ahora en este interior? Bueno, pues la célula trocea ese virus y todas sus estructuras en unas vesículas, que aquí las podemos simplificar como con un carrito en el que llevo distintos trozos de las proteínas del virus. Aquí estos son los lisosomas que tienen nuestras células, en el que hay enzimas de todo tipo y rompen lípidos, rompen proteínas, rompen carbohidratos, rompen todas las sustancias biológicas. Entonces, desde la superficie se forma esta estructura que es un fagosoma, se le echan las enzimas y esto se va degradando. Y estos trocitos tenemos que enseñárselos al sistema inmunitario, que es el que tiene que hacer su trabajo, el sistema inmunitario adaptativo. Para eso tenemos unas estructuras en la superficie de las células que son únicas para cada individuo. Justamente esto es el motivo de mi trabajo en la tesis doctoral, las moléculas de histocompatibilidad. Y son estructuras que yo he representado pues, como copas, y son así. Son proteínas que tienen un hueco en su interior y que para poderse expresar en la superficie de las células, este hueco tiene que estar relleno. O sea, tal y como lo estoy poniendo así, esto sería imposible. En un individuo sano, esta situación es imposible. Esta proteína tiene que estar rellena para expresarse. Y hay proteínas de muchos tipos, tenemos muchísimos genes y luego dentro de los genes tenemos muchísimos alelos, muchas variantes. Es el sistema genético más polimorfo de la naturaleza, el sistema de histocompatibilidad, el sistema HLA, de modo que, bueno, pues aquí os pongo una de tipo Jerez, podemos poner un vaso de cubata, todos con el mismo criterio. Son estructuras que albergan un hueco interior que tienen que rellenar. Bueno, aquí tenemos de coñac, de chupito, para que os hagáis una idea de que tenemos muy distintas moléculas con muy distintas formas. Y además esto ha sido motivo de noticias, justo hablando ahora del ejemplo del SARS-CoV-2, hace yo creo que un par de semanas, porque han descubierto una variante de estas proteínas que protege de modo que la infección es muchísimo más leve y en muchos de los casos asintomática. Para nuestra desgracia, esta variante en España solo se expresa o solo la tienen
el 4 o 5% de la población. Mientras que en el norte, en zonas como Groenlandia, como Alaska, como Siberia, llega a tener más de un 30% de frecuencia este alelo de este gen. En situaciones intermedias, como puede ser Reino Unido, el norte de Noruega, el norte de Alemania, norte de Francia, un espectro que va de un 15 a un 20% de personas que tienen esta variante, pero en España, insisto, tenemos tan bajo como un 4 o 5%, lo que, no de modo aislado, pero junto con otras posibles variantes, explicaría que ya hemos tenido una crisis más grave, ¿no? O sea, que las personas no se han desenvuelto y aún así esta enfermedad, más o menos con variaciones entre países, hemos tenido entre un 70 y un 80% de personas que la pasan o bien de modo asintomático o con una sintomatología muy leve. Bien, a lo que estábamos es que estas moléculas tienen que estar rellenas. ¿Y de qué se rellenan? Pues de fragmentos que se han originado en esta digestión del virus. Así que, bueno, os imagináis este me cabe aquí, este fragmento no me cabe en ninguna de ellas, por lo tanto este fragmento no se va a enseñar. Este fragmento pues se enseñaría aquí. Tendríamos el fragmento azul, que se podría enseñar aquí, y me faltaría el fragmento amarillo, que lo ponemos aquí. Ya tenemos representados fragmentos de las 4 proteínas principales del virus: la amarilla, la azul, la verde y la roja. Esto es una simplificación máxima. Os podéis imaginar que de esta digestión pues tenemos muchos más fragmentos amarillos, azules, verdes, rojos, y algunos no se van a enseñar. Esto es lo que explica que haya personas que respondan muy bien y por lo tanto se quiten del virus sin que se enteren. Los asintomáticos que os he contado hace un momento. Bien, ¿y quién observa esta situación? ¿Qué célula es la que se encarga de ver este panorama y poner en marcha la respuesta de alto nivel, la respuesta de élite, esta respuesta inmunitaria adaptativa? Pues son los linfocitos T cooperadores. Linfocitos que, claro, en este símil cinematográfico están representados por el maestro Yoda, que es el jefe del Consejo de los Jedi y que es el que toma decisiones y dice lo que hay que hacer. ¿Y qué va a hacer el sistema inmunitario a la vista de esta infección y, por lo tanto, esto que le están enseñando estas moléculas? Muchas cosas, pero las dos ramas principales de lo que va a hacer, las dos ramas fundamentales, son o bien matar esta célula infectada para que este virus ya no pueda infectar células de al lado y, por lo tanto, detener de alguna manera la infección, o bien producir anticuerpos que bloqueen al virus y no se produzcan nuevas infecciones. Y muchas veces se producen los dos efectos, tanto matar células infectadas como bloquear a los nuevos virus que produzcan más infecciones. ¿Quién se encarga de cada cosa? Esto lo conté con más detalle en el webinar. Ahora voy a ir un poco más ligero para entrar luego en el mundo de las vacunas. Pues el linfocito T citotóxico, otra célula específica, que es una célula entrenada, quizás con una menor disciplina, ¿no?, que los Jedi, por eso les represento como Han Solo, y que esta célula inyectaría en las células infectadas unas sustancias que se llaman granzimas y perforinas, producen poros y ponen en marcha la apoptosis de esta célula, de modo que esto que vemos tan cuadrado, tan lineal, se acaba convirtiendo en esto, en un saco. Son células que no tienen ya ninguna capacidad de reproducirse, su ADN se fragmenta, todo en su interior se fragmenta y es lo que llamamos el proceso de apoptosis o muerte celular programada, inducido por los linfocitos T citotóxicos. Así que esta sería la primera consecuencia de la respuesta inmunodadaptativa. Célula infectada, hago que se suicide y ya no hay reproducción del virus. Pero esto a veces no es suficiente y hay que producir los famosos anticuerpos, estructuras que son como misiles, que tienen un reconocimiento muy específico de su diana y que os he dicho que nuestro sistema inmunitario está preparado incluso para 10 a la 12 a lo largo de la vida. Estas estructuras se producen de nuevo por otro tipo de células de las defensas de élite, que son los linfocitos B. En este símil me pareció muy oportuno podía haber puesto a Leia, pero bueno, me parecía más significativo a Amidala porque había sido madre de 2 Jedis, con lo cual los Jedis los hacía equivalentes a los anticuerpos. Y Amidala no se quiere quedar de pie, se ha quedado. Estos linfocitos B tienen en su superficie inmunoglobulinas que os voy a enseñar
ahora con un poco más de detalle y que fue aquel primer elemento que utilicé para explicar la neutralización de los anticuerpos. Lo que pasa es que aquí ya está un poquito más complicado. Ya le he puesto un cuerpo de goma eva y he puesto una representación más gráfica de lo que es un anticuerpo que tiene dos zonas de contacto con el antígeno. Y estas pinzas reflejarían la unión perfecta entre el anticuerpo y el antígeno, de modo, me voy a quitar el micro, que con esta simple unión, este virus ya queda bloqueado, queda neutralizado y por este motivo es lo que se llaman anticuerpos neutralizantes. Este virus ya con la pieza roja bloqueada no podría infectar nuevas células. Y esto es lo que se pretende con esta respuesta inmunitaria de élite. Elemento 1, matar la célula infectada para que no infecte otras. Ejemplo 2, producir anticuerpos neutralizantes que impidan que el virus infecte más número de células. Bien, partiendo de este esquema, hay todo un desarrollo para potenciar estas defensas que son, digamos, naturales, son las que se producirían durante la infección con una inmunización artificial, que es la que se origina con la vacunación. ¿Cuánto de duradera es esta inmunidad? Pues no lo sabemos. Para cada patógeno, para cada agente infeccioso, los tiempos no son exactamente iguales. Por ejemplo, la gripe es uno de los ejemplos breves. La inmunidad cuando nos infectamos de la gripe o nos ponen la vacuna de la gripe, pues dura 7, 8 meses, no dura más, por eso cada año hay que repetir el proceso de vacunación frente a la gripe y además es un virus que muta mucho, tiene muchas cepas y cada año las que nos infectan no tienen por qué ser las mismas del año previo, con lo cual, juntando las dos cosas, nos lleva a que las personas de riesgo se tengan que vacunar anualmente. Pero en cambio, hay otros microorganismos, como por ejemplo el sarampión, para el que se obtiene una inmunidad duradera, de años, de muchos años, y solamente ya cuando se llega a la vejez puede ser que haya una pérdida de la memoria inmunitaria y esa persona pueda estar a riesgo de tener el sarampión. Hay algunas que están entre medias y duran décadas y se dan recuerdos de vez en cuando, como el tétanos. Bueno, pues hay situaciones para todos los gustos. En el caso del coronavirus, en concreto, no sabemos, en este momento no sabemos cuánto va a durar la inmunidad porque no tenemos trayectoria, no tenemos tiempo. ¿Hasta dónde se ha sabido? Pues en la última publicación habla de un año, ya estamos en año y medio casi, desde enero del año pasado. Entonces la última publicación habla de un año y bueno, pues si pensamos un poquito, si no durara año y medio, tendríamos ahora mismo un montón de gente reinfectándose. Es decir, que indirectamente sabemos que como no está habiendo una altísima tasa de reinfecciones, es que la inmunidad sigue siendo duradera porque desde luego lo que no ha disminuido mucho, sobre todo en los últimos meses, es el contagio. Seguimos con mucha circulación del virus y muchas infecciones y unas tasas de incidencia que ahora de nuevo parece que van a empezar a subir debido pues, a las nuevas variantes y a los cambios en nuestro comportamiento dado el fin del estado de alarma por un lado y el fin del uso de mascarillas por otro. Bien, pues vamos a las vacunas. ¿Qué es lo que han hecho los distintos vacunas? Y vamos a repasar un poco todas las posibles vacunas que se pueden hacer, no solo para el coronavirus, sino para muchas otras infecciones. La primera manera, el primer esquema de vacunar que se nos puede ocurrir es usar el virus, el propio agente infeccioso que produce la enfermedad. Lo que pasa es que hay que tocarlo de alguna manera. Hay que tocarlo de alguna manera para que deje de ser tan agresivo y tan infeccioso como es el virus original. Una de las maneras de hacer esto es lo que se llama la inactivación y otra es la virus inactivado y virus atenuado, perdón. Atenuados o inactivados, son usando el microorganismo original. ¿Cómo se atenúan? De estas no hay ninguna ahora mismo en uso para el coronavirus, pero sí hay alguna en desarrollo, porque es la más, digamos, peligrosa. Atenuar un microorganismo es pasarlo por distintas especies de animales, pasarlo, es decir, producirles infecciones, con el que se produzca en un animal infectar a otro y hacer muchas vueltas de infecciones en distintas especies de animales, con lo cual al final, como está fuera de su huésped habitual, va perdiendo proteínas, sería como si este que tenemos aquí fuera perdiendo algunas de sus proteínas, sigue siendo el mismo coronavirus, pero pierde virulencia.
Y finalmente, con el virus inactivado, incluso lo podríamos poner así, pierde ya bastante de su virulencia, con esto vacunaríamos. Claro, esto son las más parecidas al virus de verdad y son las que producirán probablemente una respuesta más adecuada y más potente, pero son las más peligrosas porque dentro del organismo existe el riesgo de que este virus vuelva a su estado virulento, ¿vale? Una de las de la polio, por ejemplo, hay 2 vacunas de la polio, una de ellas es de virus inactivado. Así que de estas, aunque hay alguna en desarrollo, hay más de 200 modelos de vacunas en desarrollo para el coronavirus. Aunque hay alguna en desarrollo, no se está de momento utilizando ninguna, ni ha pasado la fase 3. Ya sabéis que la fase del desarrollo de las vacunas primero es en el laboratorio y en modelos animales, y cuando ya aquí hay seguridad suficiente y eficacia suficiente, pasamos a su experimentación en humanos. Hay 3 fases, fase 1, 2 y 3, y en esa fase 3 es cuando ya se inocula a decenas de miles de personas, y son las que más nos han sonado. Se empiezan a utilizar y pasaríamos a la fase 4, que es de farmacovigilancia. Es decir, no dejamos nunca de estudiar la seguridad y la eficacia y la efectividad de las vacunas. Bien, las segundas que utilizarían el virus completo son las que os he dicho inactivadas, no atenuadas, sino que el virus directamente se mata de alguna manera física o química y deja de ser infectivo. Bueno, el virus os voy a enseñar. Su material genético es un RNA, que lo he representado con esta hélice y le he puesto los 4 colores de las 4 proteínas principales. Este material genético está dentro del virus normalmente y lo que se hace es un tratamiento químico, entre otras posibilidades, algo parecido al formaldehído, que deja congelada la superficie y las proteínas como están, y en cambio ya su RNA pasa a ser absolutamente inútil, no se puede reproducir. Bien, de este tipo de vacunas hay una que se está utilizando y se está utilizando mucho. Está producida por China, se llama Sinopharm y no ha llegado a nuestro entorno. No ha llegado a nuestro entorno porque la Unión Europea es la que tiene que aprobar el uso de esta vacuna y de momento no se ha aprobado. Es una vacuna que yo pensaba que iba a ser mucho más eficaz de lo que está siendo. Es una vacuna que ha resultado variable su eficacia en distintos países, muy probablemente porque en cada uno de estos países hay distintas variantes predominantes y entonces, por lo tanto, al depender de variantes, bueno, pues no está funcionando del todo bien. Así que basadas en virus, atenuadas y inactivadas. Pero la revolución ha sido coger esta molécula, el ARN del virus, y aislar el fragmento que codifica a una de las proteínas, que es la proteína Spike, la que es la responsable de la entrada en las células, y con este ARN hacer distintas aproximaciones para vacunar. Y insisto, ha sido lo que ha sucedido en los 9 meses, 10 meses desde que se empezó a trabajar en la carrera de las vacunas. Una de las aproximaciones ha sido utilizar tal cual el ARN. Esto hay que modificarlo, hay que sustituir una de las bases nitrogenadas de la molécula porque es muy inestable y porque el sistema inmunitario la degrada, que es el uracilo. Entonces hay varias posibilidades para sustituir este uracilo. Y claro, lo que no podemos es inyectar el ARN pelado, desnudo, en nuestro cuerpo. Hay que ponerle un vehículo. El vehículo más habitual es las partículas de grasa, nanopartículas de grasa, que serían pues como esta burbuja, y sería nada más que encapsular el ARN en grasa. Entre otras grasas, las que llevan es el polietilenglicol, y esta es común a las 2 vacunas que están en nuestro entorno, Pfizer y Moderna. Esta ha sido la revolución porque las primeras 2 prototipos han tenido unas eficacias de un 95 y un 94%. Y sé que quiero puntualizar un poquito qué es lo que es esta eficacia, porque hay una cierta confusión. Casi todas las vacunas protegen entre el 95 y el 100% de tener una enfermedad grave y ingresar en el hospital. Cuando hablamos de este 95% de eficacia no nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a las posibilidades de tener enfermedad con síntomas. Si yo estoy vacunado y estoy en contacto con el coronavirus, posibilidades de que yo tenga la enfermedad con síntomas son del 95%. Y eso es un exceso de éxito tremendo que ya ha hecho una carrera muy difícil de que alguien les pueda ganar. La vacuna
del sarampión, por ejemplo, que es una de las de más eficacia que tenemos en nuestro panorama vacunal, tiene una eficacia de un 93 o un 94%, es decir, está en esa línea. La de la gripe, que es la peor de todas las que tenemos en el calendario vacunal, hay años que no pasa del 40% o 50% de eficacia. Es decir, que la primera que me salga con un 95% ha puesto el listón tremendamente alto. Entonces, Pfizer y Moderna sería el RNA modificado para que no se degrade y encapsulado en nanopartículas de grasa. Las siguientes que han llegado serían utilizando como vehículo no una burbuja, sino otro virus distinto del virus original. Y aquí, bueno, pues he utilizado el adenovirus, que esta es una de las piezas que más trabajo me ha costado construir, porque sí que he intentado que sea bastante fiel su forma a la realidad. Y lo que se ha hecho con los adenovirus es su material genético, en este caso es ADN, no es ARN, es ADN, y tiene material genético blanco, que es la estructura del virus, y el material genético negro, digamos, sería la parte de reproducción del virus. Le han quitado para que el virus no se pueda reproducir y se le ha acoplado el material genético de la proteína S. Así que esto se vuelve a empaquetar en el adenovirus y con esto nos están vacunando. Hay distintos modelos. Está el modelo de de AstraZeneca, que es el primero que llegó en diciembre y que ha utilizado un adenovirus de chimpancé. ¿Qué significa esto? Es un adenovirus que infecta habitualmente a chimpancés. Por lo tanto, no vamos a tener reacción inmunitaria previa conocida a ese adenovirus. Janssen, que fue la segunda que ha llegado, ha utilizado un adenovirus humano. Y por último, Gamaleya, que es la rusa, ha hecho un modelo muy, muy elegante, que es la vacunación heteróloga, es usar dos vehículos distintos, que son dos adenovirus humanos, uno como el de Janssen y otro distinto. Y bueno, ¿y cómo entra? Porque no os he dicho que las de RNA entran porque esta nanopartícula se fusiona con la membrana celular. Son grasas y se fusionan y así entra la estructura en nuestras células. ¿Cómo hace el adenovirus para entrar? Pues porque hay proteínas de su cápside que tenemos receptores en nuestras células también y abrirían exactamente igual que el propio coronavirus, pero con otro receptor, abrirían la puerta de entrada. ¿Y qué es lo que sucede una vez que el RNA o que el adenovirus ha entrado en nuestras células? Bueno, pues entonces entran en marcha los ribosomas. Para los ribosomas he utilizado esta estructura que incluye a uno de los robots míticos de la Guerra de las Galaxias que sabe muchos idiomas y le pongo como ejemplo de alguien que traduce la información. Así que estos ribosomas... No os preocupéis. Aquí el problema es más el micro, que al no ser inalámbrico, pues... Pero vamos, ya he hecho yo bastantes manos en estos meses en el inmunoplató en casa, así que me voy apañando. Bueno, los ribosomas lo que hacen es que la información, que además es RNA, la leen y la traducen a proteínas, ¿no? Y luego estas proteínas pues salen al exterior celular. Y esto se lo enseñan al sistema inmunitario, así que muy importante, todas las vacunas que se han empezado a utilizar en nuestro entorno, tanto las de RNA como las del adenovirus, solo llevan el gen rojo, el gen de la spike. Por lo tanto, nuestra respuesta inmunitaria solo va a producir anticuerpos rojos. Pero el adenovirus, por poco que tenga, tiene estructuras en su superficie del propio adenovirus. Por lo tanto, va a haber respuesta inmunitaria al adenovirus. Mientras que las de RNA solo van a responder al coronavirus. Esto ya da una idea de que las vacunas de adenovirus dan un poquito más de reacción. Hay más reactogenicidad que llamamos, porque hay una respuesta inmunitaria de base al propio adenovirus. ¿Qué más vacunas se han desarrollado y van a llegar o están por llegar? Pues están las que ya no tienen ni virus completos ni ácidos nucleicos que sean RNA. Tendríamos las de ácidos nucleicos tipo DNA, que son plásmidos. Aquí lo que se hace es que el RNA del coronavirus
Se pasa a DNA y se inserta en otro ADN, que es un plásmido, y que esto se localiza en el citoplasma de las células. Es importantísimo, no me he traído el núcleo celular, pero por falta de espacio, es importantísimo saber que ninguna de estas afectan a nuestro ADN nuclear. Que nadie se crea que hay una transgénesis, un cambio de nuestra secuencia del núcleo, porque esto no es así. Los plásmidos están en el citoplasma de las células y, de nuevo, no se puede inyectar el ADN tal cual, porque se degradaría. Entonces, es un sistema de un vehículo muy parecido al de RNA, solo que son cápsulas un poquito más grandes, las nanopartículas para el ADN, pero es igual, son cápsulas básicamente de grasa, en las que se mete el plásmido, y con estas cápsulas se nos vacunará. Estas no han llegado todavía, ninguna. Hay que inyectarlas con unas pistolas de ADN para que atraviesen mejor el músculo, las células musculares. Y esta es la ventaja que tienen, va a ser su estabilidad. Van a tener una estabilidad tan alta que pueden estar probablemente hasta temperatura ambiente en lugares donde haya 30 grados o más. Es decir, no van a necesitar, ya no escala de menos 20 o de menos 80, no van a necesitar probablemente refrigeración. El problema es un poco la tecnología de inyección, porque se va a ir con pistolas de estas de ADN. Bueno, pues esto tampoco va a ser fácil ni barato. Y ya también nos quedan otros dos modelos para terminar, que son las que están basadas en proteínas o en porciones del virus no nucleicas. Las de proteínas, pues fijaros, la básica sería coger estas proteínas del virus, la spike, y encapsularla. También hay que darle un vehículo, hay que meterle en algún tipo de estructura para inyectar en las células. Y lo que se hacen es que no se echa la proteína sola, no se inocula la proteína sola, sino un conjunto de sustancias que llamamos adyuvantes. Son de distinta naturaleza y de distinto origen. Estos adyuvantes son necesarios porque las proteínas solas normalmente no dan una respuesta inmunitaria suficiente, pero adyuvadas puede ser que funcionen perfectamente. Y de hecho, de estas características ya está la más avanzada, se llama Novavax, se está fabricando en España, en Galicia en concreto, y es probablemente por su precio la que va a ser más asequible para toda África y parte de América Latina. Y aparte de estas de proteínas del virus purificadas, otra revolución, tanto en el mundo de la vacunología como en el mundo del tratamiento de la inmunoterapia en general, son las VLPs, que son virus-like particles, y que son virus sin su genoma. Básicamente, para resumirlo, son virus sin su genoma y hay distintos modos de fabricación. Comparándolo con nuestra estructura sería esto, que veis que es una cápsula con una envuelta y las proteínas del virus. Y una de las formas más inteligentes y ecológicas de fabricarlas es en plantas. Hay unas plantas que son la planta del tabaco, una de las más utilizadas en la fabricación de estas sustancias. Se mojan en una solución donde tenemos el material genético que da la información de síntesis de estas partículas. Por las hojas entran, se tienen unos días creciendo y haciendo la fotosíntesis, y en su crecimiento van produciendo las VLPs y luego se cosechan las plantas, se purifican y con esto se vacuna. Una empresa canadiense llamada Medicago está ya en fase 3 de VLPs frente al coronavirus, y la verdad es que va a ser todo un espectáculo. Puede ser la primera vez de nuevo que una nueva tecnología va a llegar a una fase 3 para la vacunación. Bueno, y con esto habríamos repasado todas las estructuras de las vacunas y solo me queda por decir dos cositas finales. Que hay un falso concepto de que vacunados estamos como si nos hubieran puesto un preservativo o si estuviéramos totalmente protegidos de la infección. Esto no es así. Las vacunas no se han diseñado para eso, ninguna de estas. Se han diseñado para evitar una enfermedad grave e ingreso en el hospital. Y ese objetivo lo han conseguido, pero no se han diseñado para evitar la transmisión del virus. Y aunque os parezca un error, las prisas a veces llevan asociado esto, se diseña lo que urge. Entonces, como nos lo inyectan intramuscularmente, pues imaginaros que este es nuestro cuerpo, nos inyectan la vacuna y en reacción, y resumiendo un poco todo lo que hemos visto, se producen linfocitos T, que son estas pelotitas blancas, que activan a su vez a los citotóxicos, que son estas rojas, y que activan a las células B para que produzcan anticuerpos, que son estas amarillas.
¿vale? Y se producen muchos anticuerpos, que los voy a representar con estas pinzas de color verde. Muchos anticuerpos que circulan en nuestra sangre. Así que una persona vacunada tendría todo esto, digamos, y además se le producen unos anticuerpos muy particulares que son los de tipo A, que se ponen en la superficie, están revestiendo nuestras mucosas. Así que una persona vacunada con Pfizer, con Astra, con Janssen, que son las que han llegado, estaríamos en esta situación. Si esta persona se encuentra con el virus puede entrar. El virus puede entrar. Y puede, por lo tanto, esa persona, aunque sea poco y pocos días, puede ser infecciosa. Entonces no nos olvidemos de esto. Alguien vacunado puede ser infectado, puede ser contagiado y puede contagiar. Pero aspiramos a que lleguen las vacunas que llamamos esterilizantes. Serán vacunas que en vez de inyectarnos por intramuscular, nos las inyecten, las tomemos como por aerosol, como los ventolines, o por vía nasal. Y entonces esas vacunas también producirán células T, también producirán células T citotóxicas, aunque a lo mejor menos. También van a producir linfocitos B, aunque probablemente menos. Y van a producir anticuerpos en nuestra sangre, que probablemente también sean menos que la que os he enseñado. Vemos que el bote queda más vacío, tiene de todo, pero queda más vacío. Esto es la inmunidad que llamamos sistémica, la que circula por nuestra sangre. Pero en cambio, al entrar por la vía de entrada del virus, van a hacer una muy potente respuesta justo en la entrada del virus. Entonces van a producir mucha inmunoglobulina A en la entrada del virus. Y las personas que estén vacunadas con este tipo de vacunas, a diferencia de las otras, pues ya lo veis, esta está más llena, su sangre tiene más respuesta inmune, pero hay poca respuesta en la mucosa, y esta en cambio, igual su sangre tiene de todo, pero menos, pero en cambio tiene una gran protección en la vía de entrada. Estas personas no van a ser infectadas y no van a contagiar. ¿Qué vacuna se ha diseñado para este tipo de reacción? Pues una de ellas es la de enjuanes, que se pondrá por vía nasofaringia. Eso ya exige unos requisitos mucho más fuertes, por ejemplo, en el control, porque uno de los problemas de la entrada por vía nasal es que pueda pasar lo que estamos inyectando al cerebro. Entonces hay que controlarlo muchísimo. Y esto lleva, pues bueno, más tiempo como estamos viendo. Y de resumen final, si yo tuviera que decir que alguien que se enfrente al coronavirus, que no esté vacunado, su sistema inmunitario cómo va a responder, pues vamos a ver una situación como la que vemos con estos banderines. Habría muchas personas que tendrían una infección asintomática en azul, algunas que tendrían una infección tipo gripe, serían las del banderín verde, unas poquitas tendrían una infección ya más severa, con una afección respiratoria más grave, y en rojo las que necesitarían hospitalización, que ya sabéis que algunas de ellas acaban en UBI y por desgracia un porcentaje no despreciable acaban muriendo. ¿Qué pasa con esta proporción de situaciones cuando nos vacunamos con cualquiera de las que están en este momento en circulación? Pues lo que cambia es el código de las posibilidades. De modo que, fijaros, pasamos a tener un 80% de infecciones asintomáticas en caso de que estas personas vacunadas se pongan en contacto con el virus. Apenas unas poquitas podrían tener una infección tipo gripe y algunas podrían tener una infección moderada, pero normalmente con cualquiera de las vacunas no habría banderín rojo, no habría situaciones de hospitalización o de muerte. Digo normalmente, esto puede que esté por debajo del 5%, no es un 0. Y nada más, que me parece pues un hito que se haya hecho todo esto en cuestión de un año. Yo espero que la ciencia sepa reconocer esto y espero, como decía al principio, que esto también nos sirva para aprender a la ciencia española, que tenemos gente de nivel y podíamos haber estado aquí. Y bueno, pues vamos tarde porque durante décadas no se ha invertido lo suficiente. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Alfredo, muchísimas gracias por tu conferencia tan descriptiva y tan clarificadora para todo el mundo. Y los que te seguimos en la tele lo hemos visto y es fantástico. Muy bien, muchas gracias. Mi pregunta no tiene que ver con esto. ¿Es que podemos hacer más para conseguir que este hito
que en España lo hemos desperdiciado, a pesar de cómo iba en el principio de la pandemia en Juanes y Mariano, Esteban, con sus vacunas, y no se ha hecho nada con respecto a la financiación de la ciencia, por mucho que lo clamamos los científicos desde la COSE. Probablemente, dame tu opinión, por favor, probablemente deberíamos de unirnos todos los que estáis en los medios a ver si conseguimos que esto se revierta y que la financiación con esta pandemia pudiera aumentarse y no que estamos exactamente igual o peor que otras veces. Y no aprenden nuestros políticos. No aprenden y no aprendemos. No hacen nada. Quiero decir que con todas estas tertulias y todo eso, vosotros los científicos podéis acelerar, esto es una pregunta, podéis acelerar ese proceso y revertirlo, a ver, porque está claro que lo que llega a la sociedad es lo que transmitimos los políticos. Lo que chillamos los científicos y lo que escribimos y lo que tratamos de hacer con notas de prensa, etcétera, no llega, no son votos. Los que estáis en medios sí son votos. Yo creo que se pueden hacer más cosas. Hemos hecho alguna. Una ha sido promover el 2% del PIB, por ejemplo. Sí, pero eso no ha llegado. Pues eso es una cosa que hemos hecho en los medios, por lo menos mucha gente. Sabes que eso no ha llegado y sabes que eso es relativo, porque el PIB sabe que se refiere a muchas cosas. El Producto Interior Bruto es variable y seguimos teniendo la cantidad de tantos por ciento del presupuesto general de los PG 46, que es lo que se dedica a ciencia, igual o menor. O sea, hay que ser consecuente con eso. A mí lo que me preocupa es que lo que podemos hacer es muy simbólico. ¿Perdón, lo que podemos hacer es muy simbólico. Bueno, porque una cosa es esta, Alfredo, y otra cosa podría ser el exigir que igual que hay una casilla de religión y una casilla de otras acciones sociales, que hubiera una casilla de ciencia y que los ciudadanos, yo creo que están más concienciados que nunca de la necesidad de la ciencia y del desarrollo científico para superar distintos problemas. La sociedad. Yo quiero que se conciencie la sociedad. Sí, a eso es a lo que voy. Si ahora mismo ponemos una casilla en el IRPF que se puede dar un tic para pasar el 0,7% a la ciencia, estoy convencido que lo conseguiríamos de modo masivo. Se ha dicho, y no hay forma de que... Se ha dicho. Se ha dicho, sí, pero eso es a lo mejor una campaña que debemos volver a mover. Pero me refería a cada vez que, y no hablo de ti, hablo en general, de todos los que estáis en los medios, hacer algo sincronizado, repetitivo, sacar una frase cada vez que se hable, decir de la falta de Yo no financiación. sé cuántas veces me has visto, pero he dicho casi todas, sin ciencia no hay futuro, sí. Como de modo machacón. Eso lo sacamos de modo machacón. Desde la hace tiempo y fuimos con pancarta, etcétera, y has visto que es fantástico, pero que ha tenido poca incidencia en cuanto a la financiación. Y eso son políticas de Estado, es política de Estado, porque la financiación en ciencia no depende ni del Ministerio de Ciencia, sino depende de Hacienda, depende del Estado. Entonces, eso es algo que debemos de luchar todo en conjunto. Es mi reto, es lo que pretendo, ¿no? Pues y mira, es lo que os pido a todos los famosos. Pero yo creo que ahora quienes, por ejemplo, más podrían hacer en este nivel es, yo creo que la gente entiende las cosas con ejemplos concretos. Entonces, si hablamos de PIB, si hablamos de porcentajes, pues la ciudadanía va a apoyarlo, pero no entiende. Yo, por ejemplo, un ejemplo concreto que se puede decir, oye, mira, pues es que todas las vacunas, todos los fármacos tienen que experimentarse en distintos animales. Hay unos que son muy asequibles, como son las ratas, los hámsters, pero lo que no es nada asequible son los primates, porque tener un animalario de primates es una condición complicada y en España no hay ninguno. Así de fácil y así de simples. No hay un animalario de primates, con lo cual cualquier experimento de cualquier fármaco español hay que subcontratarlo en otro país. Y en este concreto, creo que en Juanes lo ha contratado con Chequia. La experimentación de su vacuna en primates. Bueno, pues esto, por ejemplo, si se cuenta así, blanco sobre negro, pues vamos a poner un animalario de primates. Pues a lo mejor hay que ir a ejemplos concretos, porque yo creo que no podemos hablar de grandes... A los ciudadanos me refiero, al gobierno por supuesto, para los ciudadanos hay que darle ejemplos concretos. Tampoco hay ninguna farmacéutica que haya hecho, para que os hagáis una idea, a la vez que se estaba haciendo el ensayo de Pfizer y el ensayo de AstraZeneca, a la vez se estaba fabricando millones de dosis que si no valía la vacuna se iban a tirar a la basura. Eso es lo que se llama la fabricación a riesgo, que además... En este caso no hubo riesgo ninguno porque Europa y Estados Unidos pusieron el dinero para que si eso se tiraba, la empresa farmacéutica no lo perdiera.
Pero claro, mientras que Mariano Esteban está haciendo todas las pruebas pertinentes o en Juanes o cualquiera de los españoles, no hay ninguna farmacéutica por detrás fabricando masivamente el producto. Pues esa es otra cosa que se puede explicar. Claro, eso este tipo de cosas son las que se pueden explicar. Pero para esto, a mí no me dan espacio en ningún medio. Ya, no, es meter una frase cada vez que se pueda. Para esto, o sea, y de hecho a mí me ha costado a veces meter mensajes de inmunología porque lo que quería el medio en concreto ese día era hablar de una cosa y cuesta mucho, ¿eh? Cada minuto de televisión no te puedes imaginar lo que se suda. Sí, ya lo sé. Pero es una lucha que tenemos que llevar todos los científicos y concienciarnos todos. Yo se lo digo a todos los que sois famosos, a todos los que estáis en la tele, en los medios, se lo digo a todos. Por favor, hablar de los científicos, tenéis todo el apoyo de la COSE para hacer eso, porque tenemos que sacar la ciencia entre todos adelante, porque eso repercute en España, repercute en la sociedad y repercute en el nivel de vida de todos los españoles. Pues yo estoy seguro que en este momento la sociedad está bastante sensibilizada con la importancia de la ciencia y el problema es que se pase este momento. Me da la impresión, Alfredo, que es superficial esa concienciación y cuando pase la pandemia volvamos a los estadios anteriores me da mucho miedo. Y entonces, para que eso no se Por la parte política es posible, yo creo por la ciudadanía no tanto. El dinero viene de la parte política. Yo creo que la sociedad sí que está muy concienciada. Es superficialmente. Yo creo que no. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ahora mismo es como un boom, parece que es solamente el coronavirus, el resto de la ciencia no existe. Claro. Eso sí es cierto. Pues eso es, cuando pase la pandemia se ha pasado. Pero hay muchas más cosas y hay encuestas sobre la percepción de la ciencia. Las ha habido mucho antes de la pandemia y la percepción de la ciencia ha sido mucho mejor en todas las encuestas anteriores a la pandemia de lo que reflejan los presupuestos de ciencia. O sea, que no es un problema de la sociedad sí tiene muy bien catalogados a los científicos. Y de hecho, cuando tú te pones a hablar con alguien y entras un poquito en detalle de cómo es el día a día de los científicos, la gente le echa las manos a la cabeza y te dice, pero ¿cómo estáis así? Y eso es verdad, porque realmente sí que hay muchísima gente muy concienciada de la importancia que tiene la ciencia. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora mismo, claro, ahora hay un boom y todo lo que sea de coronavirus, pues ahí estamos. Pero lo que no sea coronavirus, no sean dos duros. Es un problema de educación. Es un problema de educación. La percepción de la sociedad con los científicos siempre ha sido excelente. Es decir, los científicos siempre están en las mejores posiciones. El problema viene cuando hay que financiar la ciencia. Esto ya hay una desconexión total porque piensan, no, bueno, los ricos que lo financien. Nosotros no somos ricos. Y ahí es donde falta la educación. Que lo mismo que necesitas una sanidad pública fuerte, una educación fuerte, necesitas también una ciencia fuerte. Y este paso todavía no se ha pasado. Pero también yo creo que en parte es porque no se conoce cómo es la estructura. O sea, hay gente, es falta de educación. Como las cifras que se manejan, hay veces que son muy altas, pero eso, lo que tú decías, si no lo pones en contexto, o sea, tú me dices que estás invirtiendo, yo qué sé, que vas a dar 300.000 euros a un grupo para que haga no sé qué desarrollo durante 3 meses, pues 300.000 euros para mucha gente, eso se ve como una cantidad muy grande. Si detrás de eso no explicas que es que un microscopio me cuesta 200, pues claro. No, pero si el asunto además es encontrar los espacios en los que comunicar estas cuestiones. Claro. Hablamos de otra cosa. Yo creo que hablamos de otra cosa. Estamos hablando de un proceso de las estructuras de financiación de la ciencia. Mientras tanto, no salimos de todo. No es un problema de aumentar un punto el PIB o el punto 1,17, etcétera, de la financiación de ciencia, que también es un problema de dinero, es un problema de la estructura. Y esas cosas, ese proceso no se dirime solo en el Ministerio de Ciencia, sino fundamentalmente en la política del Estado, en el Consejo de Ministros General. Es decir, es una concienciación de que la ciencia es transversal en todos los ministerios y tomarla en la base en la cual es necesario hacer, que afecta a todos los medios de la vida cotidiana, de todo nuestro sistema de vivencia y de educativo. Y eso lo tiene que tener en conciencia el Gobierno. Si no,
no llega a ningún lado. No salimos Pero de hay donde que hacer estamos. muchísima pedagogía todavía, ahí muchísima, es donde voy. Esa muchísima. era mi intención al decírtelo. Pero Aquí, lo que tú como una dices es persona lo que es televisiva, imposible, que yo de pronto salga en La Sexta y No, diga, pero no eres tú hay que sola. invertir. No, No eso no es sola, posible. Es una política eso no es general. posible. Yo me refería a una política general, aunque con puntos y puntos y puntos juntos genera una... Ella ha levantado la mano. Por ahí también hay una mano. Perdón. Igual yo tengo la voz fuerte, no hace falta. Bueno, una matización nada más. Yo no creo que sea cuestión de gobierno, es cuestión de políticas. Y hasta ahora todos sabemos que los políticos no tienen miradas a largo plazo. Invertir hoy en ciencias es para tener un recorrido muy largo y que los resultados no los van a obtener los que lo invirtieron hoy. Por lo tanto, yo como político lo que quiero hacer es algo que me dé réditos para que dentro de 2 años o 3 o 4 me voten otra vez. Entonces, no es solo la pedagogía de la ciudadanía, sino de políticos que siempre están haciendo políticas del voto, no políticas para que revierta en gestión y en calidad ciudadana. Y esa es la política actual que tenemos. Y da igual que gobiernen derechas, izquierdas, extremas derechas, da igual. Todos los políticos quieren ganarse las habichuelas. Y todos quieren cobrar un sueldo. Tenemos que salir de eso como si... Pero los ciudadanos no... Es que es complejo, es muy complejo. Tenemos que reclamar un cambio de estructura. Todos queremos jalar a corto plazo que salgan resultados. Porque el dinero es a corto plazo. Sí. Es un problema de financiación a corto plazo que también, porque hace falta para los laboratorios, pero es necesario un cambio de estructuras. Y el cambio de estructura está por encima del cortoplacismo. Pero yo creo que para que se entienda ese cambio de estructura se tiene que entender para qué vale la ciencia. Y ahí es donde podemos hacer mucha pedagogía. Claro, ahí es donde voy. Eso es lo que voy, que todos los científicos juntos pueden llegar a eso. Ahí es donde quería ir. Bueno, yo sí voy a aprovechar que está Alfredo aquí para preguntarle sobre dos cositas de inmunología. Primero, en una escala temporal, ¿me puede decir cuánto tiempo, pues cuando nos enfrentamos a un patógeno por primera vez, cuánto tiempo nuestro sistema inmune es capaz de desarrollar anticuerpos? ¿Y en cuánto tiempo el mismo sistema inmune es capaz de desarrollar anticuerpos cuando nos enfrentamos por segunda o tercera vez a ese mismo patógeno? Y la segunda pregunta es un poco, ¿en qué se basa la vacuna de Mariano Esteban? ¿Es de virus atenuado? Y luego está la de Vicente Larraga, que no la has mencionado, pero no sé en qué consiste exactamente esa. Vicente Larraga, si no me equivoco, es de adenovirus o de RNA, es de uno de los modelos, o sea, es una vacuna de modelos que ya he presentado. Digo, empezando por esta última pregunta, la de Mariano Esteban se basa en el virus Vaccinia, que es el virus de la viruela de la vaca y que es con el que se ha vacunado de la viruela durante décadas a todo el mundo y es la única enfermedad realmente erradicada. Entonces, es utilizar el mismo vehículo, o sea, sería coger la información del coronavirus, de la Spike, e introducirla en otro vehículo. En vez de en el simpático adenovirus, pues la introducen en el Vaccinia virus. Y este es el modelo de Mariano Esteban, que va bastante adelantado con respecto al de Juanes. El problema que puede tener asociada esta vacuna Vaccinia es los efectos secundarios. Es una vacuna bastante reactógena habitualmente y entonces están ahí con los efectos secundarios, pero en modelos animales han visto que tiene un 100% de eficacia y que además produce esterilidad. Es decir, que produce esterilidad en los animales sí. En los animales sí. Vamos a ver, porque están empezando ya, estos son los que van a empezar el ensayo en humanos antes. La de Juanes, no tengo una cosa equivalente, pero sería todo el RNA, en este caso están usando el RNA completo del coronavirus, lo meten en una estructura de tipo nanopartícula y lo que hacen es que lo modifican para que no pueda crecer. Entonces produce dentro de nuestras células proteínas, tiene una vida media, acaba muriendo, se llaman replicones, es decir, se replica unas pocas veces, pero acaba muriendo y produce la estructura entera. Entonces, bueno, la ventaja es que sería de todas las proteínas y otra de las ventajas es su aplicación nasal, como he dicho antes. Esas son dos ventajas fundamentales. Entonces, al ser autorreplicativo,
se presume que con muy poca cantidad tendremos máximos efectos, con lo cual se reduciría la cantidad de RNA que nos estamos inyectando. Entonces tiene muchas ventajas, es sobre el papel un diseño muy atractivo, pero también es un diseño muy complicado justamente por utilizar el RNA completo del virus, entre otras cosas. Eso con respecto a la segunda pregunta. Y con respecto a la primera, ¿cuánto tarda el sistema inmunitario en producir una reacción frente a un patógeno en una infección la primera vez? Como mínimo 5 o 6 días hasta que se empiezan a producir anticuerpos. O sea, tengo que activar primero los linfocitos T y luego los linfocitos B y finalmente producir anticuerpos. ¿Y esto dónde sucede? No sucede donde tenemos la infección o donde nos inyectan la vacuna. Sucede en sitios muy concretos de nuestra anatomía, que son, entre otras cosas, los ganglios. Seguro que habéis oído hablar que mucha gente vacunada se le inflama o bien en la axila o bien en la clavícula, porque es el lugar donde se ha trasladado el antígeno y es ahí donde se está produciendo la activación del sistema inmunitario. Entonces, esto tarda unos días y en ese ganglio empiezan a circular todos nuestros linfocitos T, que tenemos 10 a la 12 como mínimo, hasta que el que es específico para ese bicho lo encuentra. Esto lleva tiempo. Entonces como mínimo 5 días. La IgM, que es la primera inmunoglobulina que se produce, suele empezar a detectarse en sangre a partir del 5º, 6º, 7º sobre todo, y el máximo es a las 2 semanas. A partir de las 2 semanas se empieza a decaer y a sustituirse por la segunda inmunoglobulina que se produce, que es la IgG y que es la más deseada. Es la más deseada porque es la más fuerte, es la que es más dúctil, tiene más funciones biológicas diferentes y pues el pico puede ser a las 3 semanas, 21 días aproximadamente, y ahí se iniciaría un leve descenso progresivo, que eso también varía de infección a infección. El descenso de la IgG es más rápido en algunas infecciones, es más leve en otras infecciones. En el caso del coronavirus parece que es relativamente rápido, de modo que hay personas que ya a los 4 o 5 meses después de la infección se detecta caída de la IgG. Pero ¿qué pasa si ahora, en esa situación ya, yo me encuentro por segunda vez con el coronavirus? Pues en muy pocos días, probablemente en 3 días máximo, tienes una cantidad de anticuerpos estratosférica y entonces enseguida se bloquea cualquier acción del coronavirus. Esa es la memoria. El que tengas células B que producen esa IgG están circulando en tu sangre y de modo que enseguida que entras en contacto con el coronavirus tiene una reacción inmediata. Y no sé si habéis oído, también se ha dicho hace un par de semanas, se han encontrado células B de larga vida en médula ósea. Médula ósea es como el tuétano de nuestros huesos, el interior de los huesos planos y largos, y esas células B de larga vida nos aseguran que vamos a tener una memoria inmunitaria, las revistas han dicho para toda la vida, yo diría robusta y larga, pero no me atrevería a decir, de momento, para toda la vida. Pero sí que el SARS-1, hay personas que 17 años después de la infección tienen memoria en su sangre, con lo cual, bueno, pues como no son muy distintos desde el punto de vista evolutivo estos dos virus, pues es previsible que tengamos una larga inmunidad frente a él. Gracias, Alfredo. Bueno, yo, como tenemos docentes aquí en la sala, sí que creo que este problema del que estábamos hablando, como muchas otras cosas, tiene mucha importancia la educación. Y entonces yo quiero animarles a todos para que eduquen a muchos niños en la ciencia, que les guste la ciencia, porque es de esperar que, aunque sea un porcentaje mínimo, alguno de ellos llegue a ser presidente del gobierno o estar en algún grupo de asesores o ser ministro de investigación, y esto pues pueda resolverse. Es verdad que es a muy largo plazo, pero hay que seguir intentándolo. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Vale, pues gracias, Alfredo, de nuevo y...